Y mientras que buscan la Biblia, quiero decir a todos los que están escuchando este mensaje o los que van a escuchar este mensaje a través del internet, que si estás viviendo en el área de Lajas, cerca de la comunidad de Cuesta Blanca y alrededores, y no tienes un lugar donde adorar, donde buscar de Dios, y no tienes una comunidad cristiana de personas que aman a Jesús y le sirven con todo su corazón, le invitamos. Aquí en la comunidad de Cuesta Blanca hay una iglesia para ti, para que hagas de este altar tu altar de adoración a Dios, para poder unirnos y juntos buscar y agradar y adorar a Dios y servirle a Él con todo nuestro corazón. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tomen asiento y vamos a darle un aplauso fuerte a Jesucristo por su palabra, por su bendita palabra. Aleluya. Ustedes saben que la Biblia es el alimento a nuestra alma. Todo aquel que lee la Biblia se alimenta. Desde que Dios puso al hombre en la tierra, el diablo siempre ha ido cuestionando la palabra de Dios, cuestionando el mandato de Dios. Podemos ver en la primera pareja en la tierra, el diablo se presenta a Eva y le dice, ¿con qué Dios te ha dicho? Entonces, la primera palabra que aparece del enemigo de las almas es cuestionar la palabra de Dios. Y ha pasado varias generaciones, el diablo ha metido profetas falsos para hablar otra palabra que no es de Dios como si fuera de Dios. Y cuando Jesús fue tentado, el diablo sacó palabra de Dios para hacerlo cambiar el propósito de Jesús en esta tierra. Y a través de toda la Biblia vemos que al diablo no le gusta que se comparta la palabra de Dios. Por eso el diablo ha puesto otro mensaje en labios de predicadores cristianos. Y ya los predicadores cristianos no están hablando de Dios. Están hablando de superfe, están hablando de materialismo, están hablando de economía. Predicadores modernos hablando siempre de políticas, hablando de siembra y cosecha, de prosperidad, hablando de muchas cosas, menos la palabra de Dios. Muchos años yo tuve un sueño, uno de los primeros sueños, en los primeros meses quizás de convertido. Yo soñé que un día me encontraba perdido en un bosque, un monte, una jungla, una selva. Me encontraba perdido y empecé a caminar entre las hierbas, entre las espinas, entre las enredaderas, barro, serpientes y todo lo que hay en la selva. Y a lo lejos yo veo una casa, es una casa hecha de madera, de manera rústica, con troncos, el techo de paja. Los palos estaban pegados, pero entre la unión de los palos estaba abierto y yo me asomo por un huequito de la pared y yo veo adentro que hay una estufa, una cocina y está encendido. Entro por la puerta, encontré ahí un pequeño espejo a una esquina. Encontré semillas, un poco de semillas a un costado. Encontré un plato tapado, alimento. Encontré el calor de ese fuego. Encontré leche. Encontré pan. Encontré miel. Encontré también una luz como una lámpara de esas. Encontré una esquina, una espada, un martillo. Encontré oro. Encontré plata. Encontré semilla. Encontré agua fresca y yo me levanté desesperado y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que he visto?
¿Por qué estas cosas? Yo veo y voy a encontrar descanso en esto. Y cuando empiezo a leer la Biblia me doy cuenta de todo lo que yo vi representa la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es espejo, es leche, es semilla, es alimento sólido, es agua, es pan, es lámpara, es miel, es espada, es martillo, es oro, es fuego, es plata. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma, aleluya. Todo esto era la palabra de Dios para nuestras vidas. No podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin pan, no podemos vivir sin alimento, no podemos vivir sin alumbrarnos bajo la luz de la palabra de Dios. No podemos vivir sin fuego, no podemos vivir sin leche, no podemos vivir sin una espada, aleluya, para defendernos del enemigo. No podemos vivir un martillo que representa una herramienta de construir. La palabra de Dios te hace construir vidas, la vida de tu familia, la vida de tu nieto, la vida de tus hijos, tu propia vida se construye con la palabra de Dios. Ustedes sabían que el alimento, los incas decían lo siguiente, que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces los incas cuando cocinaban siempre todo natural. Cuando yo me casé el año 2005, llegué aquí y me sorprendí que había enlatados hasta piña, gandules enlatados, habichuelas enlatados, frutas picados enlatados. Y yo solamente conocía ya, lo único que estaba enlatado eran las sardinas, que lo enlataban en alta mar y los vendían muchas horas adentro en el Perú profundo, por las cordilleras de los Andes o por las selvas. Mi esposa me dijo, abre esas latas, y yo agarré el abrelata y lo rompí porque no sabía ni usarlo. La comida natural sana, te alimenta, te cura, te fortalece. Nuestros abuelos, nuestros padres ancianos que aún están, algunos están todavía vivos. Aún doña Mercedes, esta mujer que conocí, comió comida natural casi toda su vida y por eso se mantuvo fuerte muchos años. O sea, la comida pura es alimento y es lo correcto que Dios da. Y la palabra pura también es alimento, es lo correcto. Pero cuando la palabra se cambia o la comida pura se cambia, como aquí en Puerto Rico comemos más enlatado, hay mucha gente que tiene enfermedades como cáncer, diabetes, muchas enfermedades que no hay en los países que comen más naturalmente. O si hay poco. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Ustedes saben que las abejas se enferman de virus, de bacterias. O a veces los hongos, cuando ellos se paran para coger polen, a veces en los vellos de la rosa, de las flores, hay hongos. Y los hongos crecen a veces en la espalda de las abejas. Y cuando una abeja se contagia de esos hongos, esas abejas deciden lo siguiente, no ir, porque saben que si se van a la colmena, van a enfermar a todas. Ellas, las abejas, van, se aíslan solos y solos van y se mueren solos, lejos de la colmena, porque ellos están cuidando la colmena, cuidando a la reina madre y cuidando a sus hermanas. Y si una de esas abejas se atreve a ir a la colmena, en la entrada de la colmena hay guardianes que cuidan que no se contamina esa miel, ese néctar, y no la dejan entrar. Y si insiste en entrar, sencillamente las eliminan, porque es más importante para ellos eliminar algo que les va a hacer daño y que va a matar a todas. Y después de ellas se enteran de que hay un hongos, ellos cierran la colmena con una especie de polen, pero un polen que tiene un antiséptico que ellas preparan, cierran y sellan la colmena para proteger a los bebés, proteger a las larvas, bebés. Las abejas saben que sencillamente que si ellas no se protegen, nadie los va a proteger. Igualito los cristianos debemos hacer lo mismo.
Nosotros somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Cuando un alimento se convierte en veneno, hace daño. ¿Tú has visto que hay mujeres que le andan hablando siempre a sus hijos? Mira, tu padre es un sinvergüenza, tu padre es así, tu padre hizo esto, tu padre era esto, tu padre era esto. Y hablando mal, entonces van sembrando un veneno en el corazón del hijo. El hijo no tiene nada que saber. El problema que tuvo papi y mami, por qué se separaron. Ellos no, ellos son niños. Ellos tienen que crecer su niñez de manera libre y tranquilo. Pero hay padres que usan a los hijos como caballito de batalla. No, si la mamá le regaló un videojuego, yo lo voy a regalar mejor que la mamá. La mamá le regaló a mi nene una motora, yo le voy a regalar un carro. Y el niño va buscando siempre conveniencia y no se desarrolla emocionalmente. Entre la comida que se convierte en veneno, dice alguien, un estudioso, que los venenos principales son algunos que voy a mencionar. Un veneno que las serpientes también lo tienen y las comidas también producen ese tipo de veneno, es un veneno neurotóxico. Son aquellos venenos cuando alguien come esa comida o alguien se envenena con ese tipo de veneno o es envenenado, el sistema nervioso colapsa. No puede controlarse, empieza a temblar, empieza a sudar y no se puede controlar. O sea, es un veneno neurotóxico, o sea que literalmente te paraliza. No puedes ni respirar, porque tu sistema nervioso está alterado. Cuando el sistema nervioso se altera, tú no tienes control ni de los pulmones, ni de la mano, ni de los pies, ni de nada. Cuando ese veneno llega en nombre o en forma de una falsa doctrina a una iglesia, paraliza literalmente una iglesia. Porque uno empieza a pensar una cosa, el otro otra cosa, el otro otra cosa, y literalmente la iglesia no puede andar como un solo cuerpo porque está envenenado doctrinalmente. No puedes ni en tu casa estar tranquilo porque estás envenenado con un veneno neurotóxico. Te daña todo el sistema nervioso. También hay otro tipo de veneno, los venenos coagulantes. O sea que hay unas serpientes y hay plantas y hay alimentos que cuando tú comes, tu sangre se vuelve espesa o tu sangre se vuelve aguado, como líquido. Empiezas hasta a sangrar por los ojos, por la nariz, por los oídos. Porque hay un tóxico que te intoxica la sangre. Hay gente que han sido picados por serpientes y empezaron a sangrar. No sabía, hasta por las uñas empiezan a sangrar, por los ojos, por la nariz, por la boca, los oídos. Empieza a sangrar por todas las partes blandas del cuerpo. También hay otro tipo de veneno, que son los venenos destructores de tejido, que cuando te pica y donde te pica empieza a descomponerse la carne y a caer en pedazos. Yo conocí un hermano pastor, él se llamaba Carlos. Lo decíamos Carlito porque era bajito, era bien delgado y él no tenía una mano. Y nosotros le preguntamos un día, hermano Carlos, ¿qué le pasó, hermano? Y él decía que una vez estaba buscando limón en una mata de limón y cogiendo el limón con la mano. Y una serpiente que tiene ese tipo de veneno le picó la mano. Era el veneno destructor de tejidos, que literalmente se empezó a dañar la mano y a caerse la mano en cantos. Para salvarle la vida tuvieron que cortarle de la parte del codo y se quedó sin una mano. Y era bien lindo verlos a él y a la esposa caminar, porque allá los predicadores caminan mucho. Suben unas montañas, buscan una aldea, predican ahí. Y cuando él caminaba, él iba adelante, ponía la manito así, que tenía el muñoncito atrás, y la esposa se agarraba de ese muñoncito y caminaban los dos. Con un veneno
destructor de tejidos, espiritualmente entra a una iglesia, empieza a destruir familia por familia, se van yendo de la iglesia, se van apartando, y literalmente la iglesia se divide y se van yendo, y no se van porque alguien los ha llevado, sino se van, dejan de congregar, se pierden, se mueren, y después otro grupo viene, van y se van, se dejan de congregar, y después a las finales todos ellos no están en esta tierra porque se fueron envenenados por un veneno destructor de tejidos. Quiero decirles, la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios no se cambia, la palabra de Dios transforma, el poder de Dios se manifiesta en cada corazón. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Verdad que tiene poder? Pero esta palabra va a producir frutos cuando entra dentro de nuestro ser, cuando entra dentro de nuestra alma, cuando entra dentro de nuestro espíritu, cuando se forma vida en nosotros. Mientras tanto, no. Hay curanderos, hay brujos, hay santeros, hay hechiceros que tienen en su mesa una Biblia. Y la Biblia no le produce ningún milagro porque ellos no viven la Biblia. Hay estudiosos científicos, ateos, que han estudiado toda la Biblia y no les produce ningún cambio porque no han permitido que la palabra de Dios entre hasta lo más profundo de su ser. Lo han estudiado solamente de memoria. Lo han estudiado solamente como un pensamiento, como una clase más, quizás de una universidad o de una escuela. Pero si la palabra de Dios entra a tu corazón, al fuero más íntimo de tu ser, cuando la palabra de Dios entra a tu vida, a tu alma, penetra toda la coyuntura, hace un cambio para bendición. Gente, por tener esta Biblia, los han matado. Personas por traducir esta Biblia al idioma de ellos, los mataron. Mataron misioneros, mataron predicadores, mataron gente echándole la culpa que eran brujos solamente por tener una Biblia. Cuando yo me voy al Perú, al Museo de la Santa Inquisición, me quedé asombrado viendo esas máquinas de tortura, esos calabozos, esas cadenas, esas cosas horribles, ese olor aún a muerte, porque mataron mucha gente por tener una Biblia. Por tener una Biblia y estudiar la Biblia, muchos hombres se han quedado solos porque las esposas, los hijos se fueron, no quisieron saber nada. Por aceptar a Jesús en lugares donde que no quieren saber nada del cristianismo, han matado padres a sus propios hijos porque sus hijos aceptaron a Jesús. Por tener una Biblia han sido asesinados, han sido perseguidos por su propia familia. A predicadores los mataron a pedradas a través de la historia por leer la Biblia. Pero por leer la Biblia también muchas familias fueron unidos. Muchos jóvenes salieron de las drogas, muchos jóvenes salieron del alcoholismo, muchos hogares fueron restaurados, mucha gente fue bendecida y mucha gente fue al cielo con nuestro Padre Celestial. La Biblia es la bendita palabra del Señor. Jesús decía, escudriñad las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna. Pablo le dice a Timoteo, desde que la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. No nos olvidemos de la Biblia. Hoy más que nunca es más fácil conseguir una Biblia y leerla. Yo a veces no leo la Biblia. Lo tengo en mi celular, lo descargo en audio y yo me pongo un audífono y estoy escuchando la Biblia. Puedes escuchar la Biblia. Y te dice, Mateo tal, puedes escucharlo.
Puedes verlo también dramatizado. Hoy más que nunca necesitamos volver a la palabra. Hay gente que usa la Biblia para bendecir, pero hay gente que usa la Biblia para juzgar. Así como Saúl usaba la espada para conquistar, Saúl cogió su propia espada y se mató con su propia espada. Hay mucha gente con la Biblia mismo se hacen daño, pero la Biblia es la bendita palabra del Señor. Amén. Amén a su nombre. Gloria sea al Señor. Voy terminando. El Salmo 119, 127, del 19 al 10, dice que la palabra es más refinado que el oro, es más que oro. En Salmo 12, 6 también que es más que la plata. El oro y la plata son metales que han sido admirados por dos cosas. Uno, porque brillan. Dos, porque son moldeables. Puedes hacer lo que quieras con ellos. Tres, porque nunca cogen óxido, cogen moho. El cobre coge moho, el bronce coge moho, el hierro coge moho. Y cualquier metal coge moho, pero el oro y la plata no. Hay gente que ha encontrado monedas de oro enterradas más de 200, 300 años y cuando sacan, lo limpian, está brillando. Vamos a ponernos de pie. Hoy más que nunca, la iglesia moderna se ha olvidado de estudiar la Biblia. Hoy más que nunca, los jóvenes no quieren prepararse estudiando la Biblia para servirle al Señor. Hoy más que nunca, ni los predicadores a veces leen la Biblia. Hoy más que nunca, las cosas están cambiando y debemos de volver